muchos años de ser pastor y ser cristiano, yo he aprendido que nada tiene un impacto más negativo, un mal impacto en tu vida como un concepto negativo acerca del carácter de Dios. Déjame darte un rápido ejemplo. Cristo muchas veces enseñaba en formas de parábolas ¿Cuántos se han fijado en la Biblia donde Cristo dice, el reino de Dios es semejante, y luego él contaba una historia terrenal? Él cuenta una historia terrenal de un amo, un hombre rico que tenía 3, o yo creo que tenía más, pero suele que en esa historia él cuenta de 3 siervos, y el amo va a salir a una convención de negocios en Las Vegas. Estoy jugando, ¿verdad? Pero lo que sea, Y antes de irse, él les entrega a cada siervo una cantidad de dinero. Y francamente ahorita no me acuerdo de cuáles eran las cantidades. ¿Alguien se acuerda? Whatever. A uno le entregó $1,000, a otro le entregó 500, paréceme, y a uno le entregó muy poco. Total que al regresar, él llama a sus siervos a cuenta. Que rindan cuentas, que es una historia. El reino de Dios es semejante a esto. Un día vamos a rendir cuentas a Dios. Vamos a rendir cuentas a Dios por la forma que hemos usado los dones y talentos y habilidades que Él nos ha dado. Él no nos va a preguntar, ¿por qué no fuiste más como qué sé yo, Cash Luna? ¿Por qué no fuiste más como Benny Hinn? Él no te va a preguntar, ¿por qué no fuiste más como tú? Y la forma que yo te hice a ti con tus talentos. Así feo que estás, ¿por qué no? No nos va a decir eso. Pero, me explico, anyway, no pensaba entrar en esto. El punto es que él llama al que le dio 1,000 y el siervo dice, él lo manejó bien y pudo ganar otros $1,000, y dijo, no solamente te regreso lo que me diste, sino te regreso otros 1,000. Y el amo obviamente responde, que suave, buen siervo fiel. Has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y el segundo, me diste 500, aquí están otros 500. El último siervo le dice, recuérdate, esa es una historia de cómo es el reino de Dios, de cómo funciona el reino de Dios, cómo es Dios y cómo debemos de funcionar nosotros. El último dice, aquí está lo que me diste, yo fui y lo escondí, ¿verdad? Y luego estas palabras, te reto que lo leas en Mateo 25, donde este último siervo dice, porque yo te conocía, que eres hombre severo, eres hombre duro, que siembras o cosechas donde no sembraste. En otras palabras, eres un aprovechado, right? Hasta me recuerda un poquito del hijo pródigo. ¿Se acuerdan la actitud del hijo mayor en la historia de los 2 hermanos? ¿Qué dijo el mayor? He trabajado por ti como burro. Así dice la versión moderna. Como burro, qué actitud tan negativa. Y eso afectó e impactó toda su personalidad y todos sus tratos con Dios. Y este tercer siervo dice, yo sabía que eras hombre duro. Y el Señor le dijo, ya que lo sabías, pues hubieras trabajado hasta más, con más empeño. Y dice, fuera, como dicen la raza, ¿verdad? Échelo a las tinieblas. Donde habrá el lloro y el crujir de dientes, algo por el estilo, algo que causa poquito temor en nosotros, ¿qué no? Especialmente, tal vez ustedes son puros chavos aquí, ustedes no ven la muerte la ven muy lejana, ni piensan en ella. Yo pienso en ella todo el tiempo, a mi edad, tengo 72 años de edad, así, well, anyway, ¿qué es el punto? Su actitud, su concepto, mientras los otros siervos amaban al amo, amaban a su señor, lo querían, y este último tenía una actitud negativa acerca de su amo, y eso, se fijan, espero que lo esté contando bien, se fijan cómo
toda su vida, toda su personalidad. Nada impacta tu vida como un mal concepto. Yo me acuerdo cuando yo tenía un mal concepto de Dios. Yo pensaba que Dios era muy severo, estaba buscando la primera oportunidad para que yo cometiera un error, para aplastarme como una cucaracha. Y no estoy exagerando, hermanos. Aunque tenía mucho gozo cuando me convertí, pero eventualmente, ¿verdad? No sabía cómo tratar con mis pecados. No sabía cómo tratar con mis faltas, con mis tendencias que yo veía en mí. Y pues, ¿cuáles? ¿Qué te importa? No estoy jugando, ok. Así que, y yo he visto a través de los años, he observado 4 errores comunes acerca de Dios. Número 1, que Dios no es razonable. Ahí está en tu bosquejo y debe de salir. Well, maybe not. Dios no es razonable. Dios no es razonable. Dios no es razonable. Mucha gente no quiere acercarse a Dios porque piensan que Dios es irrazonable, es decir, que Él nos demanda hacer cosas no razonables, cosas que son imposibles para cumplir. Si me hago cristiano, ¿qué si Dios me manda a las Amazonas o me manda a África o quiere que sea misionero en, qué sé yo, en China? Y pensamos que Dios demanda, cosas que no son razonables, que son imposibles para cumplir. Mucha gente erra en creer que Dios es un gran aguafiestas, en inglés, a killjoy, ¿verdad? Que Él es un aguafiestas cósmico, que le encanta privarnos de toda diversión, placer y felicidad. Y la cosa es que cuando lees la vida de Jesucristo ves todo lo opuesto. My God, Y, oh my Lord, yo me acuerdo cuando yo pensaba eso, que Dios estaba en contra de todo lo bonito, todo lo placentero. Yo me acuerdo cuando nos comenzamos a librar de esas legalidades, porque yo contra Six Flags, de ir a Disneyland y esas diversiones mundanas. Si estás en Disneylandia cuando Cristo venga, ahí te vas a quedar con Mickey Mouse, man, y mis hijos decían, pues me quiero quedar con Mickey Mouse. No, pero no decían eso, pero ¿verdad? Y nos comenzamos a librar viviendo en sur de California, teniendo la playa, teniendo, Disneyland y todo. Nosotros no, es pecado ir ahí. Y al fin me comencé a librar cuando estaba aquí en Dallas y comencé a leer la Biblia, sin la influencia de la religión y de mi denominación. Fuimos a Disneyland y suele que Armina tenía un cuñado que era uno de los meros cachetones ahí en Disneyland, así que entramos gratis. Yo ya librándome llegué ahí hasta temprano. Nunca llego temprano a la iglesia, pero a Disneyland llegué temprano y las puertas se abrieron y entramos. Y luego mi cuñado nos llevó a todos los rides, a todos los juegos. ¿Cómo se dice en español? Los rides. Todos los juegos principales. Y nos llevó por la puerta de atrás, donde tuvimos que esperar para las 12, para el mediodía ya habíamos disfrutado de todos los juegos principales. Teníamos el resto de la tarde hasta la noche. Paréceme que en esa época cerraban a la medianoche. No, yo fui el último. Me estaba librando. Soy libre para disfrutar Mickey Mouse. Anyway, y de veras, tal vez no éramos los últimos, pero casi los últimos de salir. El punto es nos estábamos librando. Pensábamos que es pecado escuchar, pecado escuchar música mundana. Debemos nomás escuchar música cristiana que hable de Cristo. El otro día un muchacho, le llamé y digo que iba a venir aquí. Desgraciado, le voy a llamar. ¿Qué pasó? Anyway, no lo veo aquí. Pero anyway, Yolanda y Manuel los mandé a que lo evangelizaran. Y él dijo, me quiero entregar a Cristo. La única cosa y me quiero bautizar, pero la cosa es que me encanta Ramón Ayala y ¿cómo se llama su grupo? Bravos. Hoy me sacaron los Tigres. Los Bravos del Norte. Y Yolanda y Manuel le dijeron, pues a nosotros también y somos cristianos. No.
¿Oh, sí? Ok. Pero el punto es este, ¿ves cómo uno tiene ideas de cómo es Dios? You know? Anyway. Otro mal concepto acerca de Dios, que Dios no podemos confiar en Él, no es fiable, ¿verdad? Sucede una tragedia, ¿qué es la primera pregunta que hacen muchos? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Right? Le ponen la culpa a todo, siempre le ponen. Esa es una de las razones que mucha gente cae en el ateísmo. Si hay un Dios que ustedes dicen que es amor, que es puro amor, ¿cómo puede permitir que haya tanta maldad? Obviamente, esa es una pregunta así. Hay un libro entero, el libro de Job, que parcialmente contesta esa pregunta. ¿Por qué Dios permite el mal? Nomás permíteme decir esto. ¿Por qué Dios permite el mal? Porque no nos hizo títeres. Y francamente, a veces sufrimos las consecuencias de malas decisiones. Digan malas decisiones. Las propias y las decisiones de otros. ¿No es verdad así? Ahorita estamos sufriendo hasta cierto punto decisiones del gobierno. Ellos están ahí aplastados en la capital de este país, ¿verdad? Y lo único que es importante es ser electo otra vez, ¿verdad? Y anyway, es otro asunto, pero la cosa es decisiones. Número 3, hay mucha gente que piensa que Dios es indiferente. Sí, creen en un creador que Dios hizo, pero que Él está demasiado ocupado manejando el universo entero, que más, ¿verdad? Más pasan los años, más nos damos cuenta qué tan vasto, qué tan enorme, incomprensible, infinito casi es el universo. ¿Cómo puede un Dios que está manejando todo eso estar ocupado con un dolor de cabeza, o, ¿verdad?, con las calificaciones, o con los pagos de la... Está tan ocupado manteniendo el universo que se va a preocupar por los pagos que necesito hacer por la casa. Me estoy explicando. Y finalmente muchos creen que es imposible agradar a Dios. En inglés, He's impossible to please. Algunos de ustedes tenían padres que era impossible to please. No le hace como cocinaban los frijoles, nunca salían bien. You know, mi esposa es una mujer que en cuanto a la casa es imposible de agradar. No le hace cuánto trapeo, cuánto limpie, cuánto expire, cuánto me hinque para lavar. Ella viene y ella comienza a lavarlo otra vez. You know, una vez eché el café, los granos usados del café en un basurero donde ella había puesto el plástico, la bolsa blanca, y lo eché ahí y ensucié el basurero. Y me dijo, me reprendió, me estás ensuciando el basurero. Es basurero, you know. Algunos piensan que así es Dios, que nunca lo podemos agradar, ¿verdad? Nunca podemos lograr ser lo suficientemente buenos para ganar su favor. Pero aquí está el punto, un punto que necesito mencionar. A cierto punto, esto sí es verdad. ¿Están conmigo? En nosotros mismos no logramos, es imposible lograr ser lo suficientemente bueno en vista de un Dios que es perfecto, es absolutamente santo y justo, que no puede tolerar ni un pecado, ni el más mínimo pecado. ¿Estoy explicando? Así es Dios, ¿verdad? El salmista David escribió un salmo, les parece que el Salmo 15, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará a su presencia? Y luego responde David. Yo creo que estaba en buen humor cuando escribió esto, y obviamente todavía no había cometido su pecado con Batseba. Y él dice, el que es intachable. Oh, really? Yo creo que cambió de mente cuando él, después que cometió su error. ¿Están conmigo? Con Batseba, ¿verdad? Y más llegó a comprender la única forma. ¿Qué es el punto? En nosotros mismos no podemos agradar a Dios y ser lo suficientemente buenos para entrar en su presencia. La única manera que podemos entrar en su presencia es uniéndonos con Jesucristo. Es cuando creemos en Cristo. ¿Están conmigo? Y sucede ese intercambio, aunque tú no lo sientes. Pero cuando tú te entregas a Cristo, ese momento que tú te entregas a Cristo, tú llegas, que sea al altar. ¿Dónde llegaste? Y le dijiste a Cristo, Cristo, me entrego a ti. Ya estoy cansado de mi pecado. Perdóname. Y en ese momento, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa en los libros de Dios?
Él pone a tu cuenta la justicia perfecta, absolutamente perfecta de Cristo. ¿Por qué hace eso? Porque Él tomó todos tus pecados y pagó por ellos cuando Él murió en la cruz. Ok, whatever. ¿Dónde aprendemos? ¿Cómo podemos aprender? ¿A quién acudimos para obtener la correcta perspectiva de Dios? A Jesucristo. Digan conmigo, a Jesucristo. ¿Verdad? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo es Dios? Aprendemos cómo Dios es viendo a Jesucristo. Well, viéndolo ¿dónde? Ni modo que entra Cristo para que te vean. No, estamos hablando, ¿dónde lo vemos? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Están conmigo? Por eso les animamos que lean a lo menos esas porciones de la Biblia que se llaman el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ahí ves. ¿Cuántos saben que Cristo repetidamente decía, el que me ve a mí, ve al Padre? Cuando tú me ves a mí es igual como ver a Dios. Por eso lo querían crucificar. Hay un texto muy, muy interesante, muy significativo, donde el apóstol Juan dice, nadie ha visto a Dios jamás. Nadie ha visto, está en tu bosquejo, si quieres sígueme, ¿ok? Porque, ¿están conmigo? ¿Ok? Sígueme, porque ahí donde dice, acude a Cristo para descubrir cómo es Dios. Fíjate este texto, léalo conmigo. ¿Están listos? Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, que es Dios mismo, ¿qué hace? Nos ha enseñado cómo es Él. ¡Oh! Contempla a Cristo a través de su ministerio. Amén. ¿Quién eran sus mejores amigos? ¿Quién eran los mejores amigos de? Well, yo sé lo que vas a decir. Sus discípulos, Pues, ok, después de los discípulos, ¿con quién le gustaba juntarse el Señor Jesucristo? ¿Con los santurrones? ¿Con los fariseos? ¿Con gente como tú y yo? No, ya no estoy saliendo. Oh, yeah, of course he likes to hang around with you. But I mean, fíjate ¿qué decía la gente? ¿Qué decían los religiosos? Este hombre no puede ser profeta, no puede ser el Mesías. Él es amigo de pecadores y rameras para que vale de amolar. Una chiflada quizá, pero ya ramera. ¿Qué nos enseña eso? Dios ama a los pecadores. Una vez hice la pregunta en el culto de inglés, no sé si lo hice aquí, todos estaban de pie, todos ojos cerrados. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién se cree el peor pecador que es aquí? Y atrás alzó su mano un hombre. No me acuerdo si varios alzaron su mano. Yo sé la mía. Pero no. Pero, sí, y dije, ¿sabes qué, Señor? Si Cristo quisiera ir a la casa a cenar con alguien, Él quisiera ir contigo. Porque eso es lo que hacía Cristo. Amén. No tengo tiempo para darte ejemplos. Una de las cosas que Cristo nos enseñó es, en esta oración, Cristo describe a Dios con una palabra. Mateo, Él dijo, ustedes deben de orar así. Padre, digan conmigo, Padre, ¿qué? Nuestro, que estás en el cielo. En otras palabras, Cristo, si uno de los propósitos por el cual Cristo vino es para revelarnos que Dios es nuestro Padre. Amén. Padre, nos enseña que Dios quiere que lo veamos, que nos acerquemos a Él y que lo conozcamos como un Padre. Dios no es simplemente una energía, una fuerza. ¿Cuántos vieron la película Star Wars? ¿Se acuerdan del mero filósofo, no sé qué era? El mero Jedi o algo por el estilo, ¿verdad? Y iba pasando con los enemigos y nomás, no me acuerdo lo que hacía. Tal vez levantaba el dedo y los dedos y los hacía decir lo que él quería. Y ellos decían, sí, pasa, the Force, ¿te acuerdas? The Force. Algunos salieron muy creídos. The Force, la fuerza. Dios no es una fuerza. No puedes relacionarte con una fuerza. No puedes relacionarte con energía. Cristo quería que tú supieras que Dios es Padre y puedes relacionarte con un Padre, hablar con Él, disfrutar una relación paternal e íntima con Él, ¿verdad?
Ahora tal vez algunos de ustedes, algunos de nosotros o algunos de ustedes, ¿verdad? Cuando escuchan la palabra padre, lamentablemente eso estimula memorias dolorosas y aún de indignación porque tu padre fue negligente y tal vez hasta abusivo verbal y físicamente. Tal vez tu padre era el verdugo de la casa, ¿verdad? ¿Me explico? Era el verdugo. Tal vez te recuerdas de palabras que te decía tu mamá: espérate hasta que llegue tu papá. Era una vez una muchacha, su hijo no sabía controlar a sus niños, estaban ahí de traviesos aquí, y lo dice: ahí está el pastor, le voy a decir al pastor. No me trates a mí como el diablo. I mean, come on, yo no soy un verdugo. Controla a tus propios hijos, no me uses a mí. Pero te fijas, ¿verdad? Y no alces tu mano, pero algunos de ustedes, yo me acuerdo que mi mamá siempre: espérate hasta que llegue tu papá. Y francamente le doy gracias a Dios. No sé si hay algunos que le dan gracias. Pero después que me convertí, sí le di gracias a Dios que mi mamá siempre, nunca podía confiar en ella. No era como la Virgen María, no podía confiar en ella, que ella contestaría mis rezos, ¿verdad? Por favor, mamá. Me acuerdo la primera vez que me encontró cigarritos en mi bolsa y mi camisa se había quemado. Es que los otros estaban fumando y qué sé yo, escupieron ahí. No. Llegó mi papá y tómala, el juicio de Dios cayó sobre mí, la ira del Todopoderoso. Híjole, man. La única veces que yo pensaba de quitarme la vida era cuando sabía que mi papá me iba a agarrar de sus robandas, man. Porque, wow, man, terrible. Ahí a veces mi mamá sí se metía: ya, Mac, ya, honey, ya es bastante. Wow. Pero algunos de ustedes, ¿verdad? Tal vez oyen la palabra padre y nunca tuvieron una buena relación con él, y tal vez eso impacta tu perspectiva acerca de Dios. Pero observa que aquí que Cristo dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Él no está hablando tanto de la residencia, de donde Dios reside. Él está hablando más que todo acerca de la calidad del carácter. Diga, la calidad del carácter. Calidad del carácter de Dios. Es un Padre en el cielo, un Padre celestial, divino, perfecto. Amén. Todo lo opuesto a nuestros padres terrenales, ¿verdad? Así que algunas cosas. ¿Qué clase de padre entonces es Dios? Número 1, la Biblia enseña que Dios es un Padre compasivo. Díganlo conmigo: compasivo. Uno de mis favoritos textos, el Salmo 3, que siempre me ha llenado de aliento a través de los años. El Señor, léalo conmigo: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Dios te ama más de lo que tú pudieras comprender. Dios nos ama más de lo que nosotros pudiéramos comprender. Nuestras mentes finitas es imposible. ¿Cuántos se han fijado que la Biblia habla del amor inagotable? El amor, ¿verdad?, infinito de Dios. Con razón el apóstol Pablo a los Efesios les dice, él ora por ellos. No les voy a leer toda la oración, pero él ora por ellos, él dice que Dios les abra los ojos del entendimiento, y verdad, y una de las cosas que él dice, para que puedan comprender cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor de Dios. Toda la vida, ¿verdad? No vamos a comprender la grandeza del amor de Dios. Servimos a un Dios compasivo que, ¿verdad?, Él se preocupa por nosotros. Me acuerdo de una ocasión que Marcos relata cuando los discípulos, ¿se acuerdan cuando los discípulos estaban cruzando el mar de Galilea y sucedió una gran tempestad? Cristo había estado ministrando y orando por los enfermos todo el día. Imagínense, el cansancio, se sentía tan fatigado. Cualquier persona que ha ministrado a gente por un rato, tú piensas, que no, póngale la mano ahí, ¿verdad? Pero a veces uno se cansa. Cristo estaba todo el día ministrando a gente. Están cruzando el mar, ¿verdad? Él se queda dormido en lo más atrás del barco. De repente viene una tempestad que casi se ahogaban los discípulos. Y fíjense que al fin, después de remar y tratar, ¿verdad?, hablando de remen, ¿verdad?, estaban ahí remando, ¿verdad?,
y dice la Biblia, pronto se desató una tormenta feroz, las olas violentes entraban en el marco, lo cual empezó a llenarse de agua, y luego los discípulos en total pánico despiertan a Cristo y le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos hagamos? Gritaron. Yeah, these guys were terrified, man. They were, ¿no te importa? ¿Le importa a Dios de nosotros? Esa es una pregunta, la pregunta más trascendental en lo profundo del corazón humano. ¿A Dios de veras le importa de mis problemas, dificultades, preocupaciones? Necesita resolver eso. Amén. Que Dios le importa. Esto está fuera de lo que tengo aquí, pero necesita leer las últimas, yo dijera los últimos 30, los últimos versos del 30 al, parece que es el 35 de Romanos 8, donde Pablo habla de acerca de que existe la posibilidad de nosotros sufrir hambre, sufrir persecución, espada, qué sé yo, pero en todo esto somos más que vencedores. No significa que Dios no nos ama. ¿Cuánto dicen amén? La respuesta, ¿le importa a Dios de nosotros? La respuesta es afirmativa, sí. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Pongan todas sus preocupaciones, léalo conmigo, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque ¿qué? Él cuida de ustedes. Déjame decirte, Dios le importa lo que tú piensas que es las cosas, los detalles más insignificantes en tu vida. Parece que no, pero Dios le importa cada detalle de nuestra vida, sea grande o pequeño. Cristo dijo que Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Ahora, se le ha hecho más fácil a Dios saber los cabellos que yo tengo y algunos otros no es difícil contarlos, ¿verdad? Pero Él se preocupa. Cristo dijo, no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan los pensamientos de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas nuestras, díganlo conmigo, necesidades, no nuestras necedades. Le estaba diciendo a Armida el otro día, y cómo me gustaron un Porsche. Y luego se llama, no necesitas un Porsche, ok, un BMW. Necedades. Amén. Anyway, yo creo que nosotros nos sintiéramos como padres fracasados si nuestro hijo viniera y dijo, papá, estoy tan preocupado, no sé si vamos a tener que comer mañana. A mí, si tu hijo viniera así, ¿verdad que tú te sintieras mal? Híjole, que estoy... El otro día Deborah me estaba diciendo, Dad, yo he realizado que casi toda nuestra vida de joven éramos relativamente pobres, pero nunca me sentí como pobre. Dios suple, el punto es este. La Biblia dice dijo el apóstol Pablo, que Dios suplirá todo lo que nos falta según sus riquezas en gloria. ¿Cuánto dicen amén a la palabra de Dios? Ok, Dios es compasivo. Número 2, la segunda verdad que la Biblia enseña acerca de Dios es que Dios es un Padre consistente, un Padre constante. Puedes contar con Él, puedes depender en Él. Él es digno de nuestra confianza. Fíjate lo que dijo Santiago, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro ¿qué? ¿Y qué más dice? Todos juntos, Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Puedes depender en Dios. Él nunca cambia. Él dice repetidamente, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es consistente y constante en su amor y fidelidad para con nosotros. Ay, cómo me gustan estos salmos donde el escritor dice de Dios, tu amor es inagotable, durará, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Puedes depender en el amor de Dios. Aquí es donde nosotros cerramos. Cuando estamos viviendo bien,
Estamos leyendo la Biblia consistentemente, orando consistentemente, viniendo a la iglesia, pensamos, de veras que Dios me ama. Pero cuando le aflojamos, es cuando, no estoy seguro si Dios me ama. Mira, Dios te ama cuando eres bueno y Dios te ama cuando eres relativamente, o no sé cómo decirlo, malo. ¿Ok? No quiero decir que Dios está agradado. ¿Cómo se? En inglés dicen, I may not be happy. Él no se siente feliz si no estás viviendo bien, pero Él te ama. Consistente. ¿Están conmigo? Y constantemente. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Yo lo he leído muchas veces en el libro de Timoteo, donde él dice, y aunque no seamos fieles, ¿qué dice? Cristo permanece fiel. ¿Por qué? Porque léalo conmigo, porque Él jamás rompe su promesa. Yo me asombro en lo primero que hizo Cristo después que resucitó. Recuerda que Cristo, al ser arrestado y ser llevado a ser crucificado, ¿qué hicieron los discípulos? Lo abandonaron. Amén. Patas, ¿para qué son? Amén. Huyeron como conejos de cobardes. Pedro, el principal, a quien Cristo le dio las llaves del reino de Dios, de los cielos, lo negó 3 veces. Fíjate lo que hace Cristo después de resucitar. Las mujeres, María Magdalena y varias otras mujeres, fueron pensando que Cristo estaba en la tumba, y entraron a la tumba, a la cueva donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y lo vieron vacío, y vieron un ángel que les dijo, escucha, porque no creo que tengo esto en el bosquejo. El ángel le dice a las mujeres, ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos. Y luego me gusta esto, incluido Pedro. Qué detalle tan... Lo he leído 50,000 veces y apenas el otro día dije, hey, Cristo dijo, incluido a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les digo. Y dije, ¿por qué el ángel enfatiza y señala especialmente a Pedro? Diga, él está incluido. ¿Qué piensan ustedes por qué el ángel dice? ¿Cómo se estaría sintiendo Pedro después de haber negado a Cristo? Yo creo que estaba con la cola entre las piernas, queridos hermanos. Y él estaba ahí que no sé cómo está eso, cómo pudo. Yo fui el que dije, aunque todos te abandonan, yo no me rajo. Right? ¿Saben? No dijo no me rajo, pero más o menos dijo eso, ¿verdad? Yo no te abandono. Y fue el primero. Y luego a una niña toda mocosía que estaba ahí. Hey, tú hablas como un gallo. Hey, tú eres uno de los discípulos. No. Y luego se suelta unas maldiciones ahí, ¿verdad? ¿Están conmigo? Yo creo que se estaba sintiendo excluido. Y creo que por eso Dios le dijo al ángel, cuando le digas a las mujeres que hagan, di esto, incluido Pedro. ¿Qué te está enseñando eso? ¿Qué no te enseña que Dios es fiel? Que, como dijo Pablo, aunque nosotros, ¿verdad? Aunque seamos infieles, Cristo permanece fiel. ¿Cuánto dicen amén? Esta es una de las verdades más grandes. Cuando yo comencé a aprender que Dios es fiel, que puedo depender en sus promesas de salvación, despertó en mí una gran fe y confianza en el hecho que Dios es fiel y es consistente. Rick Warren, muchos de ustedes han leído su libro, Una vida con propósito. Él relata el testimonio de una joven cuyo padre sufría enfermedad mental y que en un estado de enojo y locura y confusión mató a su madre. Rick estaba predicando y esta joven vino a él. Y él dijo, ¿cómo puede un
sobrevivir emocionalmente una tragedia de tal magnitud. Y esta fue la explicación de esta jovencita. Tenía como unos 16 años de edad. Mi padre terrenal me quitó lo que nadie merece que le quiten cuando mató a mi mamá. Pero un día descubrí que tengo un Padre celestial que me dio lo que nadie merece. Dio a su Hijo Jesucristo en la cruz por mí y como resultado me dio el perdón de pecados, me dio significancia, paz y la vida eterna. ¿Cómo manejas emocionalmente padres que tal vez abusaron de ti? Lo haces no enfocándote, necesitas dejar de enfocarte en tus padres y comenzar a enfocarte en el Padre Celestial que nunca te abandona y nunca te deja. Trata de enfocarte en el amor de Dios, como dijo el rey David. Yo no sé no sé si él sintió que su padre y sus padres lo abandonaron, pero él dijo, aunque mi padre, Salmo 27:10, un texto que yo he tenido en memoria desde que fui joven, que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor siempre me recibirá en sus brazos. Amén. Déjame darte otro texto. Isaías pregunta, Dios pregunta por medio de Isaías, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidare, yo no te olvidaré. Está en tu bosquejo, Isaías 45:15. ¿Cuánto dicen amén? Rápidamente, y necesito terminar, perdone que estoy. Número 3. Tu Padre es consistente. En tercer lugar, tu Padre Celestial es cercano. Siempre lo tienes acercas. El apóstol Pablo dijo a los filósofos en el Areópago, Él no está lejos, dígalo conmigo, Él no está lejos de nosotros. Moisés le dice al pueblo de Israel, cuando están por entrar en la tierra prometida, 40 largos años han pasado, los niños jóvenes han crecido y ahora ellos están entrando a la tierra prometida. Y luego Moisés dice esto, algo tan significante al hecho que Dios está siempre es cercano. Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos? De la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que le invocamos. Amén. El rey David dijo, jamás podrá escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. ¿Están conmigo? Los Estados Unidos, estaba leyendo un artículo el otro día titulado Padres desaparecen de los hogares o familias a través de todos los Estados Unidos. No lo voy a leer todo, nomás saber que cada estado, los hogares en los cuales hay familias. En cada estado, los hogares en los cuales hay familias biparentales, es decir, que tienen padre y madre, ha decaído significantemente en los últimos 10 años. Aún mientras se han agregado 160 familias con hijos, el número de familias con 2 padres ha disminuido por más de 1.2 millones. En los Estados Unidos hay 15 millones de niños y uno de cada 3 viven sin padre en la casa. Y menciona como muchos de los problemas y pobreza y miseria fracasando en la escuela se debe al hecho que no hay un padre presente. ¿Está conmigo? Pero déjame decirte, tú tienes un padre que siempre está presente en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y déjenme nomás para ahorrar tiempo, y ni voy a leer textos, pero ahí en el bosquejo tengo 3 cosas que la Biblia enseña acerca de Dios. Dios nunca está demasiadamente ocupado para no atenderme cuando clamo a Él. Amén. Nunca. Mira, ¿cuántos se acuerdan cuando Cristo dijo, cae un pajarito a la tierra no cae un pajarito a la tierra sin que Dios, el Padre, se dé cuenta?
¿cuánto más valen ustedes que los pajaritos? Amén. Él nunca está demasiado, ¿verdad? A Dios le encanta suplir mis necesidades. Otro favorito texto, cuando Cristo dijo, si ustedes siendo malos saben cómo dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más? Digan conmigo, ¿cuánto más? Tu Padre Celestial te dará cosas buenas. Y Dios siempre simpatiza con mis dolencias, La palabra, digan Padre, la palabra que usa aquí Cristo es la palabra Abba. ¿Y saben lo que significa Abba? Es una palabra informal que literalmente significa papá o papi. Dios tiene esa relación con nosotros. ¿Cuántos se han fijado que Dios en la Biblia, yo me he fijado que cada vez en cuando, cada cuantos años llega un predicador aquí y en su oración él se dirige a Dios y dice, usted. ¿Cuántos han oído eso? ¿Nunca? Oh, sí. Muy poco, pero lo he oído. Yo dije, la Biblia nunca usa ese término formal acerca de la máxima autoridad del universo, al que merece usted. Pero siempre se ora tú. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa clase de relación con nosotros. Imagina que mis hijos o nietos vinieran a mí y me dijeran a mí, oh gran, santísimo procreador de la familia Ortega, usted que es en su soberana gracia me otorga su gran favor. Imagínate que mis nietos o hijos, humildemente le suplico que me bendiga de la grandeza de su riqueza, dinero para ir al cine. Yo sospecharía que están fumando. Dios es compasivo, consistente, cercano y finalmente Dios es competente. Todo lo puede. No existe problema que Él no puede resolver. Él dice por medio de Jeremías, yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. Hay algo demasiado difícil para mí. Cristo repetidamente nos decía, para Dios no hay cosa imposible. Ay, a veces, yo sé que ustedes son muy espirituales, pero yo a veces clamo a Dios cuando ya se me acabaron todos los recursos. Armida tenía 2 días ya de enferma y anoche apenas se me ocurrió, hey, la Biblia dice si hay alguien enfermo, llamad a los ancianos para que vengan a orar y ungirla con aceite y Dios sanará a los enfermos. Perdóname, Señor. Dios es... ¿Cuántos se han fijado? Yo no sé, tal vez la mayoría de ustedes no ven televisión en inglés. Yo veo mucho televisión, pero no tanto los programas que son populares. ¿Cuántos les gusta el Homer Simpson? ¿Cuántos se han fijado que a través de la programación tele siempre muestran al padre como un tonto, como un tarugo? ¿Cuántos se han siempre generalmente se presentan a los padres como incompetentes, tontos, bobos, ¿verdad? Como Homer Simpson, ¿verdad? Y yo sabía, tal son unos tarugos, y no sé, este está muy viejo, Al Bundy, y la mujer es un mandilón. 2 niños estaban fanfarroneando, así se dice, ¿verdad? Palabra relativamente nueva para mí. Okay. They were fanfarroneando. 2 niños estaban fanfarroneando. Uno le dijo al otro, mi papá puede agarrar a tu papá a patadas. Algunos de ustedes, ¿verdad que decíamos algo similar? El niño responde, eso no es gran cosa, mi mamá siempre lo agarra a patadas, ¿sí, no? ¿Cuántos se recuerdan de niño que tú pensabas que tu papá podía hacer todo, que todo lo sabía? ¿Cuántos eran? Estaban convencidos que abajo de su ropa exterior, adentro estaba la ropa de Superman, que usaba calzoncillos azules, ¿verdad? Right? Pensaban que era Superman. Creías que todo lo podía arreglar, que todo lo podía componer.
Me maravillo como mis nietos siempre me piden que haga o les construya algo. ¿Verdad? Hace 5 años que por años estaban ahí. Construyenos una casa de árbol. Build us a tree house. Build us a tree house. Y un día me cansé. Build us a tree house, man. Me acuerdo lo que hice. Le dije, ok, pongan sus manos ahí. Y todos los 4 o 5 nietos. Pum, 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 pum. Les prometo, este verano les construí una casa de árbol. Ahorita se les enseño. Hace año, there you go. ¿Ah? Con electricidad, aire acondicionado. Hace como un año que me pidieron, haznos un carro de esos de madera, ¿verdad? Y yo les dije, carro de madera, yo les hago algo mejor. Tengo un gran amigo que todavía, aunque no viene a esta iglesia, todavía le llamo un gran amigo, a Luis Lucio, que es soldador. Y dije, voy a agarrar a Luis que me haga un go-kart. No, ahora dije, Lord, I don't think... Ay, me busqué esta que la compré por nada. A ver, $50 parece, pero me pesó, me duró como 2 semanas, qué sé yo, de mecánica ahí, arreglando la cadena y todos los engranes, y al fin, ahí está, con su go-kart. El bishop me escribió una carta en inglés, pero traté de traducirla. En la escuela le dieron una tarea. Escríbenos de tu héroe. ¿Quién es tu héroe? Y la traduje lo mejor que pude. Él dice, ¿tienes tú alguien que tú consideras un héroe? Todos tenemos alguien quien admiramos y respetamos mucho. O en inglés, we look up to. Uno de mis héroes es mi abuelo. La primera razón que mi abuelo es mi héroe es porque él cuida a los pobres. Yo no sé dónde se le ocurrió esto, pero... tendría que ser que hubo un día, una noche, me llegó una señora que más o menos que más, llegó con sus maletas. Ahí a la casa, ahí en mi casa. Y necesito un lugar de quedarte, pero ni modo que le iba a tirar a la calle, y se quedó como por 6 meses. Oh my God, me hacía llorar porque estaba enferma. Y yo creo que ahí es donde se le ocurrió. La primera razón que mi abuelo es mi héroe es porque él cuida a los pobres, les sirve alimento y agua porque desea que todos estén felices. La segunda razón que es mi héroe es porque él predica a la iglesia. Él vive por Cristo y cree en Cristo. Él ora mucho. ¿Cómo sabe esto? Y ama a Jesús. Y la tercera razón es porque mi abuelo es cristiano y no dice malas palabras. No sé si debo de decirte esto, pero cuando llegó a esa parte, el otro nieto acá y dijo, ¡ah! Ahora no quiero que te vayas y digas, wow, qué malas palabras dice el pastor, man. I do not drop the F-bomb. I don't even think of the F-bomb. Pero dice, he says, damn, once in a while. Es que yo estaba trabajando con esos que quiebran concreto. Tengo 72 años de edad, hermanos. Pero y estaba ahí, estaban todos los nietos ahí. Esa cosa, y luego Mandy me dice, ¿cuál quieres que te traiga? ¿La que pesa 40 libras o el que pesa 80? Tráeme la de 80. Totaru ahí. Y Mandy que estaba con el brazo quebrado. Hijo, para monigote y no puede hacer nada. Darn, man. That alone made me cuss. Y luego se me desbalanceó, man. Había alambres, había concreto quebrado y que me caigo casi a cara. Me corto los brazos y se me salió. It may not be funny, okay? I'm sorry. Espero que esto no sea razón por... Yo voy a cambiar iglesia.
¿verdad? Pero, y me fijé que yo me quedé acostado por un ratito. Había un silencio. Ahí estaban todos los nietos. My grandpa's a preacher. Ahí no estaba Bishop y por eso él, ahí no estaba Bishop y por eso él dijo, no dice malas palabras, pero Kai me puso el dedo. ¡Ah! Así ahí enfrente de toda la... ¡Ajá! Con razón la Biblia dice, tu pecado te librará. ¿Qué más dice aquí? Él dice, le gusta cazar. I don't like to hunt, but anyway, le gusta matar gallinas. Yo lo vi matar algunas gallinas. It was nasty. No sé, supe cómo traducir esto. Él me hace comida y me cuida muy bien. Él no tiene miedo de nada porque Jesús está con él. Me construyó una casa de árbol que es so cool y también es grande. Tiene aire acondicionado y corriente. Dormimos en ella a veces. También hizo un go-kart, como ya les enseñé, para mí y mi hermanito y también para mis primos. Ese es mi héroe, mi abuelo. Pero ¿sabes qué? Así son cuando son niños. Así eras tú cuando eras niña, ¿verdad? Tú mirabas a tu jefe y decías, man, tú estás seguro que usa calzoncillos azul, man. Ahí está Superman. Ahí, hasta buscabas saber cuando se iba a quitar la camisa. Estaba seguro que ibas a ver una S. Pero a través de los años descubriste que tu papá tiene muchas faltas. Pero déjame decirte de un padre que Cristo dijo, para él nada es imposible. Él es competente, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Wow, déjame leerte este último texto, ya que necesito terminar. ¿Verdad? Tu padre es tu héroe, ¿verdad? Te das cuenta que tu padre tiene limitaciones, pero nuestro Padre Celestial no tiene limitaciones. Otro de mis favoritos textos, Efesios 3:20, que toda la gloria sea para Dios, quien puede, léalo conmigo, puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Te reto, traza tus planes más grandes que tú pudieras imaginar. ¿Y sabes lo que Dios dice? Él dice, yo puedo lograr mucho más. ¿Cuánto dicen amén? Visualiza el más grande problema que pudieras confrontar y Dios dice, yo puedo lograr mucho más. Amén. ¿Se acuerdan cuando Israel rápidamente salieron de Egipto y se enfrentaron, llegaron ahí al mar Bermejo? ¿Y qué estaban haciendo? Llorando, chillando ahí, ¿verdad? Quejándose, ¿para qué nos traes acá para morir? Nos hubiéramos quedado en Egipto para decir, vamos a tener que morir. ¿Y qué dice Dios a Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Pero Moisés le dijo al pueblo, los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Amén. Señor peleará por ustedes. Y déjame decirte, el Señor peleará por ti. Déjame terminar con esto, y con esto de veras termino. ¿Es Dios Padre de todo ser humano? ¿Es Dios Padre de todo ser humano? Sí y no. En el sentido que Él es el creador de todo ser humano y de la humanidad. En ese sentido es Padre. Pero en el sentido espiritual, Cristo dijo que Dios es Padre solamente de aquellos que nacen de nuevo. ¿Está conmigo? El apóstol Juan nos explica de cómo Cristo es Dios en 1 de Juan, ya te termino, que hizo todas las cosas. Y luego dice algo interesante. Júntese, yo sé que te he hablado más, pero él dice que Cristo vino al mundo que Él mismo hizo. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y luego dice algo muy interesante. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de, ¿qué? Llegar a ser hijos de Dios. Si tienes que llegar a ser hijo de Dios, es que no eras, pero puedes ser. ¿Cómo?
Fíjate lo que dijo Cristo, ¿verdad? Les dio el derecho, de los que creen en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, dígalo conmigo, nacen de nuevo, por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Muchos de ustedes saben de lo que significa eso. El día que tú te arrepentiste, le diste las espaldas al pecado y decidiste confiar en Cristo y te bautizaste, algo sucedió dentro de ti y que te fue difícil para explicar. Yo sé que fue para mí. Lo que nunca pensé que mis actitudes y mi mente iba a comenzar a cambiar la manera de uno ver la vida. ¿Qué pasa, verdad? Comienzas rápidamente, te arrepientes, tu actitud cambia. Las cosas que antes amabas, como dijo el apóstol Pablo, las odio. Y las cosas que odias, las amas. ¿Te acuerdas cuando te invitaban a la iglesia? Y tú, carambas, prefiero ir al infierno que ir a la iglesia. Tú tratabas, es más, recuerda cómo tratabas a Dios. Tú tratabas a Dios como el diablo. Y tratabas al diablo como Dios. Pero Cristo llegó a tu vida y un cambio interno espiritual sucedió. El nuevo nacimiento. Has llegado a ser hijo de Dios. Y hay dos maneras que uno puede ser parte de una familia, ¿right? Uno puede ser parte de la familia, ¿cómo? Por adopción. Y la Biblia dice que nosotros fuimos adoptados por Dios mediante el Señor Jesucristo. O llegas a ser una parte de una familia por nacimiento. Y la Biblia usa las dos palabras. Y esta tarde, ¿verdad? Esta tarde o mañana te quiero decir que sí, tarde, de verdad que la Biblia enseña que si tú te entregas a Cristo, tú puedes llegar a ser parte permanente de la familia de Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios.